preocupación relevante a nivel planetario, dados los violentos procesos de despojo y desterritorialización que pueblos y comunidades enteras han sufrido gracias a la expansión del capitalismo global y los emprendimientos a gran escala de las industrias mineras, agrícolas, forestales y de hidrocarburos, que extraen y transforman bienes naturales comunes para exportarlos como materias primas y comercializarlos en el mercado mundial, alterando drásticamente la ecología, el paisaje y el medio ambiente. El arrebato de la propiedad comunal de la tierra se remonta al origen de la acumulación capitalista mediante las primeras economías de enclave en las plantaciones coloniales, que articularon también violencias simbólicas, estructurales, gestos y discursos jurídicos para instituir un orden de subordinación basado en el trabajo esclavo de poblaciones indígenas y afrodescendientes, víctimas directas de la acumulación originaria que permitió a Europa desarrollarse gracias al excedente colonial extraído de las entrañas del sur global. El impacto que históricamente han producido las economías de enclave para la instauración de monocultivos regionales y los procesos de tecnificación de la agronomía y la minería a gran escala en los siglos XX y XXI darán continuidad a las relaciones de dominación instituidas desde la condición colonial que, aunadas a las políticas corporativistas y neoliberales actuales, respaldadas por máquinas de guerra en estado de excepción permanente, provocarán conflictos sociales al interior de diversas comunidades, disputas territoriales por el derecho al agua, imposición de obras de infraestructura estatal para la ocupación masiva de territorios, especulación inmobiliaria y financiera, desplazamientos humanos, militarizaciones y desapariciones forzadas de ambientalistas y defensores de los derechos de la naturaleza, a tiempo que se irán fraguando resistencias campesinas, indígenas y negras al modelo extractivo exportador por la violenta apropiación de los bienes naturales no renovables que estas industrias multinacionales provocan en los lugares en donde se sitúan, especialmente en América y África. Partido José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati, el avance del extractivismo neoliberal carcome los mecanismos democráticos y promueve la privatización de la autoridad política, el uso de la violencia, el fraude, la corrupción y el autoritarismo, porque el significado de extraer no refiere solo al proceso técnico, sino que remite también al proceso social de apropiación privada por parte de grandes corporaciones empresariales de bienes naturales que eran de propiedad común o privada, sea individual o pequeña, y servían a la reproducción social de la vida local o constituían parte del hábitat territorial. Si revisamos la noción de extractivismo desde otras perspectivas, encontraremos también que las economías naranjas, algunos emprendimientos creativos, los discursos multiculturales sobre la alteridad y cierto tipo de investigación científica emanada del norte global incurren en prácticas de extractivismo epistémico, que cosifican y destruyen saberes ancestrales para establecer una matriz neocolonial de poder en favor de la reproducción ampliada del capital transnacional, similares a como lo llevan a cabo las grandes corporaciones dedicadas a la extracción de bienes comunes. Al respecto, Ramón Grosfo. Yo soy Sandra Calvo, soy artista visual y me dedico básicamente a prácticas comunitarias y colaborativas, proyectos como de largo plazo, de largo aliento. Quisiera como primero dar como una especie de introducción para ver de dónde viene el extractivismo justamente en el último trabajo en el que yo más o menos media década trabajando, ¿no? Y bueno, pues en mi trabajo yo trato más bien el tema del extractivismo en sus consecuencias más que en su acción. O sea, me interesa entender las formas en las que las comunidades, ya sea urbanas o rurales, más bien se organizan para enfrentar el saqueo del territorio. Y el saqueo del que hablo es más bien el despojo del hábitat principalmente. Entiendas este despojo del hábitat puede ser desde un marco jurídico, en la defensa de la propiedad privada, pero también desde un marco que es más complejo, que es más amplio y simbólico como el de la propiedad social o comunal, o más bien la pertenencia ejidal. Entonces, en este sentido, pues el extractivismo ha expulsado a comunidades enteras de sus territorios, ¿no? Y el territorio entendido como aquel lugar que está habitado, que está modelado por fuerzas humanas o no humanas, donde básicamente el hombre realiza un montón de operaciones materiales y simbólicas que pueden ir como desde sembrar, desde construir una casa, desde ejercer formas de representación o pagamentos en lugares sagrados, ¿no? Y que todas ellas son imprescindibles para el sustento de la vida, ¿no?
Entonces, ante esta expulsión, pues las comunidades han tenido que idear formas de contraataque. Y a través de estrategias que yo he llamado en mi trabajo, pues estrategias duras y estrategias suaves. Por estrategias duras entiendo como el discurso oculto que le permite a todas las comunidades protegerse de la amenaza o de un desalojo injustificado. Son las tácticas clandestinas, básicamente. Aquellos como dispositivos de amurallamiento físico que desvían y contienen el ataque externo. Pero también están las estrategias suaves, que es más bien el discurso público que usa las comunidades para defender sus derechos y soberanía a través pues, de códigos, de leyes, de asesorías de derechos humanos o de los propios rituales que rigen todas las políticas de vivienda y uso de la tierra. Pero principalmente un órgano muy importante que es la asamblea comunitaria, que es justamente el órgano de representación más importante en las comunidades que viven a la intemperie, ya sea urbanas o rurales. Y el proyecto en el que me encuentro pues, trabajando ahora justamente está cruzado por estas estrategias de defensa, ¿no? Y cuenta de manera alternada la historia de dos comunidades indígenas, una en el espacio urbano y la otra en el espacio rural, y cómo resisten a este desalojo y a este despojo, ¿no? Son como ejemplos entrelazados de confrontación y resistencia a estos procesos de territorialización. Y una sucede básicamente en un predio edificio en el corazón de la Ciudad de México, una historia, y la otra en un terreno ejidatario en el estado de Morelos. La primera historia narra cómo en 1999, aproximadamente en esa época, 70 familias indígenas invaden a través de un túnel un predio abandonado. Y tras la posterior gentrificación de la zona, pues la comunidad sufre como la constante amenaza del desalojo por parte de inmobiliarias y grupos de interés y grupos de choque, ¿no? Y los moradores se ven como en la necesidad de fortificar el predio a la manera de un castillo medieval. Y, por ejemplo, una de sus estrategias es crear un sistema de puertas continuas a lo largo de un pasillo que tiene como la intención de detener, ¿no? O demorar la entrada de los granaderos de la fuerza pública, ¿no? Y generaron un manifiesto de resistencia, que es como un manual en donde vienen los pasos del derecho que se tiene a ocupar un predio en litigio en estado de suelo ocioso y del derecho que tienen a habitarlo, ¿no? Y este es un ejemplo como de resistencia ante ese despojo, ante ese extractivismo urbano, podríamos llamarle así. La segunda historia sucede en el estado de Morelos, donde, pues, como sabemos, las comunidades ejidales, pues casi todas han perdido en esta zona su soberanía alimentaria, debido a un montón de razones, ¿no? Al monocultivo principalmente y a la depredación de los bienes comunales, que van como del saqueo de los recursos naturales, como la explotación de la piedra, tumbar montes, drenando pozas, pero también de los bienes que son inmateriales, como la anulación de la lengua, del conocimiento ancestral, del saber local, y destruyendo un montón de vestigios arqueológicos y de sitios sagrados, ¿no? Es un enclave pues, de gran importancia hídrica, ¿no? Y cultural para toda la región de Morelos, porque ahí comienza el área natural protegida del corredor biológico del Chichinauhua. Es una tierra que obviamente no puede ser explotada, ni enajenada, ni urbanizada, porque conforman como los pulmones de la región, ¿no? Y es un punto como de recarga acuífera que provee de agua a todos los municipios adyacentes, ¿no? Y si no existiera, pues no podrían incrementarse el flujo de los ríos ni las cascadas. Pues este lugar está en una profunda pugna, es una pugna entre cadenas hoteleras, entre inmobiliarias, entre taladores y empresas extractoras que llevan años tratando de comprar las parcelas de este ejido, ¿no? Tanto porque es bello y por su riqueza minera, ¿no? Y hay una necesidad de dividir a los ejidatarios, pues parcelando y fragmentando el territorio, ¿no? Y privatizándolo, ¿no? Entonces los ejidatarios pues se han visto como obligados también en incurrir en estas estrategias o prácticas clandestinas. Y en el caso específico de este lugar rural, estas prácticas van desde la revuelta
revuelta armada hasta la alteración perimetral de sus tierras. Para poner un ejemplo nada más, ¿no? Como las trancas de alambre de púas y de madera, que normalmente sirven pues para delimitar las parcelas, pues ellos en la noche las van moviendo sigilosamente para recuperar el terreno perdido, ¿no? Es una práctica de los comuneros para regresar sus terrenos a su dimensión original. Es como una reacción ante el despojo y el robo ilegítimo de la tierra, ¿no? Justamente en ambos escenarios, tanto en el rural y en el urbano, ¿no? Pues estos megaproyectos, el proceso de gentrificación y la especulación inmobiliaria, la minería, y sobre todo yo creo que la manera desarticulada de construir unidad habitacional, pues ha llevado a ambas comunidades pues a una suerte como de desempoderamiento cívico, ¿no? Y donde están en una amenaza constante tanto de desalojos violentos como de desplazamientos, ¿no? Y por eso para mí hablar como de extractivismo en estas zonas, ¿no? En estos enclaves, pues para estas comunidades en específico, pues es hablar como de una violencia sistémica, pero que atraviesa todos los niveles, desde las políticas públicas, pero también hasta la corrupción del líder barrial o el consejo ejidal, que también pueden explotar a sus miembros, ¿no? Y el proyecto pues justamente narra la memoria de esta confrontación, ¿no? Mi nombre es